recibiendo datos de último momento sobre la situación por los incendios, particularmente en Córdoba. La situación es gravísima. Han dictaminado el alerta roja allí. Estábamos escuchando al ministro Cabandier en el programa de Facundo hablando de literalmente un ecocidio. En casi 2 décadas, en las sierras cordobesas se quemó una superficie equivalente a 12 veces, escuchen, 12 veces la capital de Córdoba. Después vamos a ampliar a partir de datos que, como les digo, estamos recibiendo de último momento en torno de las causas de esto, al que Cabandier también se refería. Perdón la sonrisa, pero es como que es lo que faltaba, ¿no? Le sale decir a uno. Porque, y ahí vamos, la ofensiva devaluatoria, el apriete de la Corte Suprema, la angustia pandémica extendida, las cifras lamentablemente muy obvias de una pobreza con números escalofriantes en la Argentina, para regodeo opositor, y la sensación de que se anda relativamente a los manotazos con medidas económicas de sabor a insuficientes, no incorrectas, sino insuficientes, conforman, cree uno, y creen varios, la situación más dramática que haya atravesado el gobierno desde que asumió. Y frente a eso hay al menos 2 probabilidades. Nadie dice que no haya otras. Fanatizarse con que no hay otra que la defensa a ultranza del proceder gubernativo, a sabiendas de que la oposición es una máquina destructiva, o, uno prefiere esto, claro, asumir que debe haber lugar para el pensamiento crítico mientras se tenga claro no hacerle el juego a un bloque de poder insaciable. El gobierno, ya se ha dicho aquí, y no solo aquí, viene haciendo entre bastante y mucho más que lo que transmite, que a su turno resulta más todavía porque es una coalición intraperonista en la cual, como en toda alianza, conviven corrientes de intensidad diversa. Recibió la herencia consabida. A los 3 meses fue secuestrado por la pandemia. Tras la instancia inicial de apoyo generalizado, empezaron el mal humor y sus consecuencias. Se tomaron medidas asistenciales en medio de una catástrofe antiproductiva y comunicando mal, pero se tomaron. Se arregló con los bonistas privados contra todos los pronósticos. Y ahora se avanzó con otro paquete de disposiciones financieras, más ayuda y estímulo en lo productivo, y alguna táctica inteligente, que es dividir a la mesa de enlace agropecuaria, asentarse en las propuestas con el Consejo Agroindustrial, del que la rural, por ejemplo, quedó expresamente afuera. Pero parecería no haber caso porque la extorsión ya casi eterna en el mercado cambiario limita a todo índice de confianza que pudiera ganarse. El ataque clarísimo de los sectores más concentrados del poder en sus términos económico, mediático, judiciales, que son estructuralmente la misma cosa, da lugar
a una discusión que acaba por ser abstracta en torno de si solo quieren voltear al gobierno o imponerle sus condiciones de máxima. Pregunta, ¿cuál sería la diferencia? Es decir, ¿qué distanciaría a un oficialismo a resguardo formal de las tremendas presiones del establishment de otro que sucumbiera a ellas? Esos sectores, esa derecha sabe perfectamente, vaya descubrimiento, que tiene, si no todas las de ganar, un gran tranco de ventaja, porque el gobierno no puede echar mano a la gente en la calle. Y cuando hablamos de eso, hablamos ni más ni menos que del recurso que es o podría ser terminante para exhibir una fuerza masiva capaz de amedrentar este fuego oponente. Por supuesto, es una hipótesis, una especulación, pero, a ver, les pregunto, ¿alguien está dispuesto a negar, con fundamentos sólidos, que si la gente pudiera expresarse en la arena pública, habría una de las movilizaciones más impresionantes desde la salida de la dictadura? ¿Acaso no fue una de ellas la que le impidió a los supremos cortesanos avanzar en el 2x1 a favor de los genocidas? Gracias a las franjas urbanas que la desidia intelectual sigue agrupando, hablábamos de esto el sábado pasado, como una clase media totalizadoramente tilinga. ¿No fue eso lo que impidió ese avance? El problema es que se trata de una formulación hipotética, como decíamos, quizá categórica, pero conjetura al fin, porque no se debe salir a la calle. Hubo quienes, frente al 17 de octubre, al próximo, sugirieron ganar ese terreno, esa calle, de alguna manera, y de una vez por todas. Porque esa parte de la gente tan significativa que apoya a este gobierno, a sus grandes trazos, está cansada de no poder salir. No solo hacer muchas cosas, de no poder salir políticamente. Estamos cansados de no poder hacerlo. Pero bueno, hay lo que hay. Y desde Casa Rosada se paró en seco esa posibilidad, porque sería una contradicción insalvable rechazar no cuidarse y promover lo contrario. Entonces está agudizándose el ingenio para encontrar ese día, el 17, el modo probable, nunca arrebatado, de defender al gobierno. Acto central a distancia, eso prácticamente ya está. Una contraofensiva orgánica en las redes, balcones activos, bocinazo taladrador, una plaza de Mayo virtual. Es muy probable que vaya a haber una aplicación para poder bajarse días antes y sumar a una idea de esta naturaleza. Bueno, lo que fuere que sume ruido, sobre todo volumen enérgico contra gorilaje intenso, trolls, frikis, que por obra del trío comunicacional más mentado, muchos parecen comprar que son multitud. Paréntesis o secuencia. Al margen de esta fecha precisa que enseñe aguante, ¿sí? ¿No debería
haber muestras más periódicas y contundentes por parte de ciertas referencias simbólicas y no tan simbólicas. ¿Dónde está la CGT, por ejemplo? ¿Y dónde los movimientos sociales, por favor, entiéndase esto, más allá de esa cotidiana e imprescindible labor para sofocar incendios, tripulando al debajo de todo, controlándolo? ¿Y dónde incluso una acción más decidida del amplio sector, llamémosle cultural, que apoya a este proyecto, que apoya a este gobierno para que no haya constituido, para que no se constituya solamente en haberse sacado a Macri de encima? Les reproduzco en modo resumen un posteo que me pareció muy interesante, desafiante, de ese pensador al que varias veces hemos recurrido y que es Jorge Alemán, que advierte que las derechas empujan y atropellan todos los límites democráticos. Y lo hacen para obligar que gobiernos progresistas o populares deban existir en forma defensiva. Provocan que tomen medidas contundentes. La terrible paradoja es que las derechas esperan que tales medidas se lleven a cabo para confirmar que esos gobiernos son dictaduras totalitarias. Y las izquierdas que apoyan críticamente a esos gobiernos tienen el hábito de pensar que solo se avanza en línea recta. Sin embargo, deberían admitir esas izquierdas, algunas, no todas, las nuevas paradojas de la situación pandémica. El enemigo espera esta vez la radicalización para ahogar los proyectos democráticos. No le importa si los gobiernos son moderados o inmoderados. El problema es que existan. La dominación mundial ya no soporta ni un mínimo de soberanía. Difícil situación, porque a veces fingir que se está quieto puede, tal vez, ser la única forma de resistencia posible. Para ser completamente sinceros, el adverbio va porque, ya saben, en esta profesión no es la única. Uno nunca termina de revelar todo lo que lo inquieta, ni toda la información de que dispone, ni todas sus dudas. Pero este es un momento de alta angustia intelectual, la verdad. Que no es la más jodida, ¿no? En medio de la situación de tanta gente. Pero bueno, uno se para desde cómo se resolvería en lo operativo el cuello de botella de un gobierno con gente bien intencionada, decente, con una buena cantidad de cuadros, tan dispuesta como constreñida por temores y apretadas, apenas ose intentar mejorarle la vida a la mayoría de la sociedad tocando intereses básicos. Esta gente no son Macri ni los suyos. Son otra cosa, claro está, pero resulta que el poder aristocrático corporativo de la Corte Suprema les marca la cancha. Que los mercados les marcan la cancha. A través de sus maniobras con la brecha cambiaria y la cabeza dolarizada de hasta el último perejil. Que ante las inmensas hermanas de las compañías y acopiadores de grano se les pide el favor de que tiren un centro porque, es indesmentible, de algún lado tiene que detenerse la fuga de divisas y de algún lado tiene que entrar una porción de ellas. Y que encima no se puede salir a la calle para contrarrestar semejante andanada, y el agregado, como si poco fuera, de que el gobierno está en una soledad regional absoluta. Está solo de toda soledad. No tiene con quién apoyarse.
Algunos alquimistas fantasean acuerdos con China, como si los chinos significaran algo más que un emergente indetenible que atiende ante todo sus intereses de potencia comercial y estratégica, no de rumbo ideológico. Para no perderse en este tipo de elucubraciones, lo mejor sería interpretar que el piso, para variar, es no confundirse de enemigo. No semeja que eso vaya a ocurrir. El clima asfixiante que venden los medios y su eco en las redes probablemente logra que se enmarañe representatividad con rating. No debe caerse, nos parece, en esa trampa ostentosa, y el gobierno también haría bien en advertirlo, pero a condición de que esté preparado, porque las fieras auténticamente peligrosas están desatadas.